Hola amigos, ya sabemos que este gobierno empezó como a claudicar. Eh, no tiene nada que ofrecerle a los habitantes de la República de Chile, a nuestro sufrido y esforzado país, a ese país que antes de la llegada de este octubrismo estaba pensando cuánto tiempo faltaba para obtener el desarrollo, para convertirnos en un país desarrollado, a ese país que fue golpeado en primera instancia por un octubrismo sucio que frenó nuestro crecimiento, que minó las bases institucionales de nuestro país, que nos sumió en una desconfianza absoluta institucional. Ya empezamos a tener desconfianza. Cuando nosotros pensamos que nunca algo así podía pasar en nuestro país, pasó finalmente, y el octubrismo finalmente nos demostró que somos absolutamente vulnerables. Ese octubrismo que fue protagonizado por elementos de la ultraizquierda y que hasta el día de hoy podríamos decir que no ha sido investigado realmente quién estuvo detrás, aunque nosotros sabemos por sentido común quién estuvo detrás, pero sin embargo no tenemos pruebas para decir que de quién estuvo detrás de este octubrismo sucio, miserable, que nos limitó el crecimiento, que cuestionó y que vulneró, que atacó directamente, por ejemplo, a una institución tan sólida y necesaria para el Estado, para la permanencia del Estado de Derecho en nuestro país, como son los carabineros. Y dentro de ese octubrismo hubo un grupo que fue bastante clave, y me refiero al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al cual yo llamo simplemente un grupo porque para mí no es una institución que merezca el respeto de los ciudadanos chilenos, porque como todos ustedes saben siempre ha defendido principalmente a los anarquistas, a los delincuentes, a los subversivos, desde su formación misma. Recordemos que cuando fue fundado el Instituto Nacional de Derechos Humanos por Ricardo Lago, se consideró que solamente eran susceptibles de ser, podríamos decir, violadores de los derechos humanos los agentes del Estado. Es decir, contra los agentes del Estado no se podían cometer abusos en cuanto a sus derechos humanos, porque al parecer para Ricardo Lago y sus asesores, la gente que en su momento tramitó esta institución del INDH, al parecer los carabineros son robots o son hombres de goma, son personas que no tienen sentimientos, que no tienen familia, etcétera. Siempre estuvo mal planteada la idea del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con un sesgo absolutamente izquierdista, con un sesgo de proteger finalmente a los revolucionarios de la ultraizquierda. Y ahora estamos pagando, podríamos decir, las consecuencias de todo esto. Las consecuencias. ¿Y cuáles fueron esas consecuencias? Bueno, tener un levantamiento, una insurrección, y tener allí, la insurrección me refiero a la insurrección octubrista del 18 de octubre del 2019, y tener allí un organismo que se dedicó exclusivamente a proteger a los, podríamos decir, a los anarquistas y a los subversivos. Recuerden ustedes que para la insurrección del 18 de octubre del 2019 andaban allí los observadores del INDH viendo, obstaculizando la labor de los carabineros, grabando todo, pero grabándolo de tal forma que, por ejemplo, si un carabinero era atacado y estaba primer acto, como lo expliqué una vez, un carabinero es atacado. Segundo acto, el carabinero reacciona, toma detenido a esta persona, obviamente lo toma detenido a fuerza viva, ¿no es así? Entonces, ¿qué era lo que salía a la luz pública? Solamente el segundo acto, cuando el carabinero lo detenía. Entonces todos decían, bueno, ¿por qué el carabinero actúa así? Bueno, actuaba así porque antes había recibido una patada en la espalda, porque antes había recibido un piedrazo, un camotazo, un palo en la espalda, por eso reaccionaba así y lo tomaba detenido, o porque sencillamente estaba defendiendo a una persona que había sido atacada, o estaba protegiendo un bien de uso público, o finalmente un bien privado. Por eso reaccionaban así. Pero el INH con sus observadores registraban solamente la acción donde el carabinero estaba actuando para detener a ese delincuente, no
cuando ese delincuente había cometido un ilícito, por ejemplo. Y tuvieron un cómplice, ¿recuerdan ustedes? ¿Y cuáles eran los cómplices del INH? Los canales de televisión abierta, porque ellos se encargaban de dar a conocer a la gente esta versión editada que sacaba adelante esta gente, estos observadores del INH con esas camaritas, estos tipos que andaban de amarillo ahí siempre obstaculizando la labor de los carabineros, porque nunca, por ejemplo, usaron esas camaritas para aportar pruebas tipo video de los ilícitos, de los destrozos que estaban haciendo finalmente los anarquistas y los subversivos. Nunca ellos aportaron eso como prueba para la labor de los carabineros, nunca aportaron esas pruebas finalmente a la fiscalía. No, esas pruebas desaparecían, pero sin embargo exigían que las cámaras de los carabineros siempre estuvieran a disposición de la fiscalía. ¿Y dónde estaban las cámaras del INH? ¿Dónde estaban esos, yo creo que cientos de horas de filmación donde ellos registraron claramente que anarquistas subversivos atacaban violentamente y atentaban contra la vida, por ejemplo, los carabineros, y atentaban contra la propiedad pública y contra la propiedad privada? ¿Dónde están esos cientos de horas de grabación que registraban esas especies de veedores del INH? ¿Por qué, señores diputados? Les mando la idea. Me imagino que a ustedes se les habrá ocurrido, porque cuando se reciben millones de pesos hay tiempo para tener asesores para todo, entonces por lo menos que echen a andar la imaginación. Entonces les pregunto, señores diputados, desde el fondo de mi corazón, y se los pregunto en buena, como se dice comúnmente, ¿ustedes han solicitado autorización o han hecho la gestión de corte legal para que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ponga a disposición de la justicia y transparente esa información de los cientos de horas de grabación que hay, que grababan los veedores del INH, pero que no eran para condenar la acción de Carabineros, sino que eran para desenmascarar la acción de los subversivos, de los terroristas, de los anarquistas, que atacaban, por ejemplo, a los carabineros, que atacaban a la propiedad privada, que atacaban a la propiedad pública. Esas horas, esos cientos de horas que están grabados, ¿por qué ustedes, señores diputados, no los solicitan? No solicitan esas horas de grabación. Y si tienen algún impedimento legal, bueno, arréglenlo simplemente. Ustedes tienen la facultad de legislar y hacer las leyes cortas que sean necesarias. Si eso tiene por objetivo, finalmente, esclarecer los abusos que se cometieron por parte de los delincuentes, por parte de los subversivos y por parte de los anarquistas en contra de los carabineros, por ejemplo, y en contra de los bienes de uso público y privado. Es hora que ya se empiecen a poner las pilas en serio, que avancen en cosas que sean realmente útiles. ¿No creen ustedes? Bueno, les dejo planteada esa inquietud. Ojalá algún diputado la recoja y la lleve a efecto. Hay una noticia que para mí es señal de que este gobierno está claudicando, una más de las tantas señales que reflejan que este gobierno está claudicando. Ustedes saben que ya la ministra de Defensa, una persona absolutamente inútil, como la señora Maya Fernández, ya está pensando en candidatearse al Senado. Es decir, por lo que se ve, este no va a ser un gobierno donde sus ministros estén hasta el último día, sino que van a haber muchos que ya están preparando la escapada y ya están preparando la posibilidad de sumarse al poder legislativo para en el futuro, si se emprenden acciones en contra de este gobierno, tener allí en el Congreso personas que finalmente apoyen la gestión de este gobierno y que participen en leyes que finalmente dificulten la persecución
de este gobierno de inoperantes que nos está gobernando actualmente. Entonces quieren llevar nada menos que a Maya Fernández, la actual ministro de Defensa, al Congreso y nada menos que como senadora. Ustedes saben que Maya Fernández era en el periodo anterior, fue diputado, ahora es nada menos que ministro de Defensa. Un ministro de defensa de papel, un ministro de defensa que está solamente de adorno solamente, porque al parecer los que realmente están haciendo el daño a las Fuerzas Armadas son personas como Galo Eldenstein, por ejemplo. Ese es uno, es el subsecretario de defensa encargado de las Fuerzas Armadas, es decir, el subsecretario de las Fuerzas Armadas. Él está haciendo un daño, creemos, bastante importante a las Fuerzas Armadas, pero son cosas que no salen a la luz pública y si usted pregunta, la versión oficial es que las Fuerzas Armadas tienen una relación óptima, muy buena con Galo Eldenstein, pero como todos ustedes saben siempre, la procesión, el daño va por dentro. En fin, entonces, esto para mí refleja que este gobierno ya está preparando la retirada y lo más probable es que empecemos a ver, porque antes de noviembre de este año tienen que empezar a renunciar los que se quieran postular a cargos de elección popular. Estamos viendo que la primera que está sonando es Maya Fernández para ir como candidata a senadora. Lo más probable es que yo creo que si Camila Vallejo es una persona sensata y sabe que no tiene ninguna opción de ser competitiva como candidata a la presidencia de la República, que era su sueño, porque recuerden que el sueño de esta gente, de estas personas, de este trío compuesto por Gabriel Boric, por Giorgio Jackson y por Camila Vallejo, era alternarse en la presidencia de la República. Ellos pensaban que partiera Gabriel Boric, me imagino que después pensaban que siguiera Camila Vallejo y después Giorgio Jackson. Se lo irían a tirar a un cachipún el orden, no sé, no tengo idea. Pero ellos querían ser los tres presidentes de la República. Vimos lo que pasó con Giorgio Jackson, que demostró unos niveles de corrupción bastante elevados y en estos momentos salió arrancando y está en España. Entonces, yo creo que si Camila Vallejo tiene un poquito de inteligencia, que al parecer tiene una carencia enorme de inteligencia, de capacidad política, lo más probable es que también quiera protegerse, resguardarse a través del fuero parlamentario en el Congreso. Lo más probable es que también quiera participar como senadora de la República, porque ahí por último también tienen el fuero parlamentario para protegerse de las acusaciones y de las investigaciones que sí o sí tendrían que venir después. Porque sabemos que lo más probable es que Gabriel Boric, cuando termine este periodo presidencial, salga arrancando. Hay muchos que dicen que capaz que se vaya también a la ONU. En fin, está por verse. Pero lo que yo tengo claro es que este gobierno ya no tiene ninguna agenda política, ni será posible que realice ninguna reforma estructural en la República de Chile, gracias a Dios, porque cada vez que lo han intentado han sido totalmente derrotados. Así que eso es lo que está pasando actualmente en nuestro país con este gobierno, queridos amigos, que cada vez está más acabado, cada vez está más fracasado y ya están empezando a preparar, lo más probable es su retirada del poder. Hay algunos que se van a refugiar en el Senado, otros que van a irse definitivamente del país y algunos que caerán, lo más probable es con un puestecito en la ONU. Seguiremos analizando como siempre todos los días parte de la realidad política. Nos estamos viendo, que Dios los bendiga.